Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos y hermanas. Gracias a Dios estamos una nueva semana conectados, con el corazón dispuesto a ser enseñados por la palabra de Dios, a ser capacitados por el Espíritu Santo y agradeciendo la obra de Cristo en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados y en lugar nuestro. Agradezco a que cada uno de ustedes se haya conectado y haya tenido la inquietud de aprender más la palabra. Les pido que me acompañen en oración antes de comenzar la enseñanza que tenemos hoy. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta semana que nos has sostenido, Señor, nos has tenido en tus manos, Señor. Te agradecemos porque tú eres un Dios proveedor, un Dios sanador, eres un Dios omnipotente, todopoderoso y muchas cosas más. Te agradecemos porque cada día de nuestras vidas tú estás presente en cada una de las cosas que hacemos, decimos y pensamos, Señor. Estoy seguro que la enseñanza de hoy, Señor, ha sido traída por tu Espíritu Santo para que cada uno de nosotros veamos nuestra condición y realmente nos pongamos en tus manos y dejemos que tú escudriñes nuestro corazón. Te pido, Señor, primero que nada, papito amado, te agradezco por mandar a tu Hijo a la cruz del Calvario a morir por cada uno de nosotros, por el perdón de nuestros pecados, y te pedimos que sea tu Santo Espíritu en este momento tomando control de todo lo que digamos, y sea tu Espíritu hablando y nosotros callando, y que sea todo lo que tú quieras decir por medio de mi boca, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias porque sin merecer estamos en tus manos y tú estás al lado nuestro. Sabemos que tú eres lo más valioso de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Bueno, la enseñanza de esta semana es una enseñanza bastante conocida, pero también es una enseñanza que muchas veces a nosotros nos tiene que hacer pensar cuál es la situación en la cual nosotros nos encontramos frente a Dios. El Señor nos ha dado el título de Trigo o Cizaña para este domingo 2 de noviembre y pues bueno, comencemos a desarrollar el tema. Vamos a comenzar esta noche con una pequeña ilustración. Esta ilustración habla de que una vez un joven tuvo una pelea con un vecino que era agricultor. Una noche entra en su sembradío y esparce semilla de cizaña, la cual es una semilla muy temida por los agricultores, porque crece y se extiende rápidamente, y una vez que está arraigada, se necesita de mucho trabajo para poder arrancarla, o en muchos casos deben quemar toda la semilla y volver a plantar el trigo. El sembradío de este vecino queda hecho una lástima. Y el joven, al ver que este vecino veía su sembradío y se sentía mal, reía completamente satisfecho al ver cómo su venganza había sido realizada y consumada. Pero al pasar del tiempo, este joven se enamora de una muchacha, la cual era hija de un anciano agricultor. Entre idas y venidas, y un día al dejarla en su casa se da cuenta que esta muchacha era hija del agricultor con el cual él había tenido el conflicto y llega a enamorarse tanto de ella que se casa. El mismo día del casamiento, el papá de la novia, el agricultor con el que ese joven se había peleado, les entrega un regalo y les da como regalo
aquel mismo campo donde este joven había esparcido la cizaña. Ese joven tuvo que doblar la espalda y excavar la mala hierba que había sembrado. Esto nos trae una gran enseñanza que se encuentra en la palabra de Dios en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una de las formas que nuestro Señor Jesucristo utilizó para enseñar en su ministerio terrenal fueron las parábolas. Él utilizaba esto para ilustrar e iluminar sus pensamientos, tal como nos dice Marcos 4, 33, 34. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Una parábola es relatar una historia simbólica para enseñar verdades del Evangelio al compararlas con las cosas terrenales. En una definición más sencilla, podemos decir que es una historia terrenal con un significado celestial. Existen 7 parábolas que hablan del reino de Dios. Hoy iniciaremos una nueva serie que tendremos una vez al mes acerca de las parábolas de Jesús. Hoy veremos la parábola del trigo y la cizaña. Las personas a las que Jesús declaró esta parábola tenían en su mayoría una gran familiaridad con la agricultura, a diferencia de la mayoría de nosotros, que cuando hablamos de trigo podemos pensar en un pan. El trigo es parte de nuestra alimentación más de lo que pensamos, y así ha sido desde los tiempos antiguos. Es considerada una de las primeras plantas domesticadas. Actualmente es uno de los 10 alimentos de mayor consumo en el mundo. En la época de Cristo ya era un cultivo importante y familiar para las personas que estaban oyendo esta parábola. El trigo era incluso uno de los cereales permitidos para hacer los panes sin levadura utilizados en la celebración de la Pascua. Los invito a iniciar esta enseñanza haciéndonos la pregunta que nos vamos a hacer durante toda esta serie. ¿Qué es lo que exactamente Dios quiere enseñarnos con esta parábola? Les invito a leer conmigo Mateo 13 del 24 al 30. A todos aquellos que están con sus Biblias, nos vamos al primer evangelio, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 13, del versículo 24 al 30. Y la palabra del Señor nos dice esto. Versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Verso 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. A medida que avancemos el estudio, vamos a ver también más adelante Mateo 13 del 36 al 43, pero por ahora vamos a avanzar del 24 al 30.
Vamos con el versículo 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Jesús está comparando el reino de los cielos, su reino, con un hombre que ha sembrado en su campo buena semilla. Esto nos lleva a Mateo 13:36, donde vemos quién es ese hombre que sembraba la buena semilla en su campo. Mateo 13:36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, que el Hijo del Hombre es Jesús, tal como lo dice Mateo 18:11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Esta es una denominación utilizada 82 veces en los evangelios, una vez en Hechos de los Apóstoles y 2 veces en Apocalipsis. Si seguimos viendo nosotros, en el versículo 24 también nos habla del campo. Aquí dice, semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vamos a ver Mateo 13:38, la primera parte. Aquí nos está explicando claramente, el campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Jesús nos está diciendo que Jesucristo es el sembrador de la buena semilla. El campo donde se está sembrando es el mundo y la buena semilla somos nosotros, los hijos del reino. Les hago una pregunta. ¿Qué significa que nosotros seamos la buena semilla? Significa que Dios nos colocó en este mundo. Dios nos sembró en diferentes lugares, en una familia específica, en una empresa, en un barrio, en una ciudad o en este país, para que nosotros cumplamos una tarea, iluminar y dar frutos a todas aquellas personas que están viviendo en la oscuridad del pecado. Esto es algo, hermanos y hermanas, que debemos comprender claramente. No estamos en cualquier lugar solamente para ser parte de una familia o una comunidad. No estamos porque merecemos estar en ese lugar. Estamos allí para cumplir una labor específica, ser luz en medio de la oscuridad, tal como nos está diciendo Mateo 5:14 en la primera parte. Vosotros sois la luz del mundo. También en Mateo 5:16 nos dice claramente la palabra que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí estamos viendo que hemos sido sembrados en diferentes lugares. ¿Para qué? Para que nuestros frutos y la luz que nos da la palabra de Dios sea la que alumbre a las personas y que las buenas obras que el Espíritu Santo provoca en nosotros sea para que las demás personas lo vean y quieran tener lo mismo. ¿Por qué? Les hago otra pregunta. ¿Por qué sembró la buena semilla? La respuesta es muy simple y es sencilla, para que esa semilla dé fruto. Tal como nos dice Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto no quiere decir, hermanos, que si tienes fruto y pides cualquier cosa, Dios te lo va a dar. Significa que al tener fruto del Espíritu, todo lo que vas a pedir va a ser conforme a Dios.
El fruto que cada uno de nosotros debemos tener al ser sembrados por Dios está claramente citado en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muchas veces a mí me han explicado todo esto, pero este verso, pero yo decía, ¿y qué significa cada uno de ellos? Entonces, amor sabemos qué es. Vamos desglosando los que son un poco más difíciles de entender. Gozo. El gozo es un estado de ánimo profundo y duradero, una alegría espiritual que no se acaba y que proviene de dónde? De una relación íntima con Dios. Ya hemos visto en anteriores estudios que el gozo es diferente a la felicidad. La felicidad es algo momentáneo y es algo que puede producir algo que tú comes, algo que te gusta, un gol de tu equipo favorito, haber cocinado algo bien. Eso es felicidad. Pero el gozo solamente proviene de la relación íntima con Dios. Seguimos adelante. Paz. ¿Qué es la paz? Es verse libre de conflicto, de contención o guerra, calma interior y el consuelo que da el Espíritu Santo. La paciencia, lo que a muchos de nosotros casi siempre nos falta. Mantener la calma en situaciones difíciles y confiar en que Dios está en control. Qué complicado es tener paciencia. Qué complicado es estar calmado cuando creemos que las cosas están saliendo de nuestras manos. Pero al confiar en que Dios está en control, sabemos que por más que veamos que las cosas no están como nosotros queremos, va a ser lo mejor para nuestras vidas. Seguimos avanzando. Benignidad es el comportamiento ejemplar de todo cristiano. Proclamar gracia, ternura y compasión. Es lo que te lleva a ayudar a las personas, merezcan o no merezcan. Bondad, tratar a los demás con compasión, misericordia y amor. Tenemos que saber que tener compasión es diferente a tener pena. Ya lo hemos explicado también en unos estudios anteriores. Mansedumbre es la capacidad de autocontrol, de dominar la cólera cuando se presenta. Templanza, medirnos con los placeres y tratar de que nuestra vida tenga un equilibrio. Y ahí dice claramente que cada una de estas cosas, acompañadas del amor, que ya lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y también, aquí nos falta una, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿no es cierto? Que las dos que ya conocemos, ¿no es cierto? Acompañadas de ella, dice que contra tales cosas no hay ley. Eso nos dice la palabra. Entonces, volvemos al versículo 24. Cuando nos hablaba el Señor de que nos decía que el reino de los cielos es semejante, aquí ya hemos visto quién es el que siembra. Es nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto que el campo es el mundo y ya hemos visto que la buena semilla somos nosotros los hijos del reino. El reino de los cielos es semejante. Con esta frase comienzan 6 de las 7 parábolas que hablan acerca del reino de los cielos. La única que no comienza así es la parábola del sembrador. Seguimos con el verso 25, Mateo 13, 25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Esta parábola describe la hazaña de un enemigo que intenta destruir el trabajo del hombre que siembra la buena semilla en su campo. El propósito del enemigo, al sembrar la cizaña entre el trigo, era destruir al trigo. Tenemos que notar que la cizaña es muy similar al trigo, de acuerdo a la vista.
pero existen muchas diferencias que en realidad las hacen totalmente diferentes. La semilla del trigo se aprovecha totalmente en forma de harina para todo tipo de pastelería, panadería, en industria alimenticia, en papel, en alcohol industrial y en muchas otras cosas. La cizaña, en cambio, es tóxica. Crece entre el trigo y los cereales, pero no sirve de nada. El interior de la cizaña está hueco y tiene una semilla que envenena. La cizaña, al estar hueca, está siempre erguida. Como no puede llevar fruto, no hay nada que le pese y no se inclina. Es muy parecida al trigo, pero no es trigo. En cambio, el trigo se va doblegando de a poco, debido al fruto que brinda cuando está listo para la siega. Aquí viene la enseñanza de la noche. Esto nos debe enseñar a distinguir si nosotros delante de Dios somos trigo, estamos doblegados frente a Dios, o somos cizaña, que estamos erguidos por nuestro orgullo. Si somos personas que estamos dejando que nuestro Señor haga crecer fruto en nuestros corazones y que ese fruto sea tan pesado que produzca que nosotros nos dobleguemos ante Dios y de manera humilde dejemos que Dios sea nuestro Señor, o si somos personas que simplemente parecemos ser parte de la siembra de Dios. Aparentamos tener una vida conforme a Dios, pero nuestro orgullo va por delante, erguido. Aparentamos tener fruto, pero nuestro corazón, al igual que la cizaña, está vacío y no nos doblegamos ante nadie. Esa frase que escuchamos muchísimas veces durante nuestra vida. Yo no me doblego ante nadie. Vámonos al verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Aquí vemos que tanto el trigo como la cizaña están creciendo juntos en el mismo lugar. El trigo representa a aquellas personas que se esfuerzan por crear una sociedad más justa y equitativa de acuerdo a los diseños y a los preceptos de Dios. Y la cizaña simboliza aquellas personas que promueven el mal y cualquier cosa que va en contra del propósito y la obra de Dios. Verso 27-28. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Esto nos está indicando que el Señor sabe quién ha sembrado la cizaña, pero Él lo permite porque va a utilizar eso como un medio para permitir que el fruto se haga más evidente de acuerdo con el valor real de la siembra del Señor. Verso 29. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo con ella. Con el interés de preservar y proteger al trigo, el granjero sabio no separa la cizaña del trigo hasta la hora de la cosecha. Este padre sabio reconoció que la respuesta para el problema de la cizaña entre el trigo solamente va a llegar al final de la cosecha. Aquí vemos que existe una dificultad entre distinguir la cizaña del trigo y que la cizaña tiende a extender raíces mucho más profundas. Esto nos está mostrando que aquellas personas que endurecen su corazón disfrutando del pecado, por más que parezcan espirituales, tienen raíces muy profundas de amargura y falta de cada uno de los caracteres del fruto del Espíritu en sus vidas. Vámonos al verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña
y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí nos está mostrando que Dios retrasa el juicio, la ciega por el bien de los escogidos en el mundo. Al pasar de los tiempos, los justos siempre han tenido que vivir junto con los impíos. Si esto no tuviera un propósito, yo les pregunto, les hago dos preguntas. ¿Qué sentido tendría ser luz en medio de la luz? ¿Y cómo las personas podrían ver que están en oscuridad sin ver la luz? Al decirnos que la cizaña será recogida, atada y quemada, nos está hablando del lugar donde irán aquellas personas que aparentan ser creyentes o aparentan tener a Dios en su vida, pero en realidad nunca lo han conocido. Y ahí también acordémonos de la cita en Mateo 7, 22, 23, que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora podemos avanzar un poco más, hermanos, y los invito a que me acompañen a leer Mateo 13, del 36 al 43. En esta parte Jesús explica la parábola de la cizaña. Vamos al verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vámonos al verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. A pesar de que Jesús había dicho la parábola, todos los discípulos quedaron incompletos con la parábola del trigo y la cizaña, teniendo algunas dudas acerca de ello. Es por eso que le piden a Jesús que les explique la parábola. En su explicación, Jesús hace claro qué representaba cada una de las diferentes figuras de la parábola. Verso 37, 38. Respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Aquí claramente nos está diciendo lo que es. El campo representa el mundo, la buena semilla representa el pueblo verdadero de Dios, los hijos del reino. Y la cizaña representa aquellos falsos creyentes en el mundo, aquellos que como la cizaña entre el trigo, superficialmente parecen ser parte del pueblo de Dios, pero no lo son. Cuando nos dicen esta parte que el campo es el mundo, esta parábola ilustra no necesariamente que habrán falsos creyentes en la iglesia, aunque eso es cierto hasta cierto punto, sino Jesús habría dicho que el campo es la iglesia, pero él cuidadosamente dice que el campo es el mundo. Tenemos que comprender que no es el trabajo de la iglesia averiguar, escudriñar o investigar para encontrar aquellos que aparentan ser cristianos, pero en realidad no lo son. Ese es el trabajo de Dios al fin de este siglo.
Vámonos al verso 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Claramente, el enemigo planta falsificaciones en el mundo y en la iglesia. Es por eso que no es suficiente solamente ser parte de una comunidad cristiana, sino también tener un contacto real y un contacto íntimo con nuestro Padre Celestial. Aquí nos está diciendo claramente que el diablo es el que siembra la cizaña, que la siega va a ser al fin del siglo cuando el Señor vuelva, y los segadores van a ser los ángeles. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Nos está hablando acerca del juicio final. Y nuevamente en este capítulo nos está mostrando el lugar donde van a ir aquellas personas que no han reconocido realmente a Jesús como su Señor y Salvador. Van a ir a la condenación eterna, al infierno. Mateo 13:41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Muchas veces no consideramos que los ángeles de Dios tienen un papel especial en el juicio del mundo, pero aquí estamos viendo que sí lo tienen y deberían ser dignos de respeto a causa de este encargo que Dios les está dando. Estábamos en el verso 42, 43, ¿no? Nos habíamos quedado en el 41, que hablaba sobre que los ángeles eran los encargados de recoger la cizaña, ¿ya? Y aquí en el verso 42, 43 nos dice, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús está utilizando esta parábola para ilustrar claramente la verdad de que hay dos caminos diferentes y dos destinos eternos. Un horno de fuego que representa un destino, que representa el destino de aquellas personas que no han reconocido al Señor y han disfrutado de vivir en pecado. Esas personas van a ir al lugar donde habrá el lloro y el crujir de dientes. Y nos habla de la gloria radiante, de que resplandecerán como el sol. Ese es el otro sentido para las personas que han reconocido al Señor como su Señor y Salvador y se han preocupado por conocerlo y obedecerlo. Hay algunas cosas que tenemos que tomar en cuenta en esta parábola. La primera, Jesucristo es el dueño del mundo y Él quiere establecer su reino en todas partes. Aquí estamos hablando de que el sembrador ha sembrado en su campo y el campo es el mundo entero. El diablo no es el dueño del mundo, sino es un intruso en el mundo. En este momento, Jesús está viendo mucho más allá del pueblo del antiguo pacto y nos está mostrando, hermanos y hermanas, la necesidad y la importancia de la evangelización para poder extender el reino. En otras palabras, la necesidad de que cada uno de nosotros hablemos de Dios a las personas que se nos vayan presentando. El segundo aspecto para tomar en cuenta es que hay un enemigo que siempre trata de estorbar la extensión del reino y estropear al trigo. Este enemigo es el que siembra la cizaña, introduce su raíz dañina para que vaya creciendo en el corazón de aquellos que son suyos. El diablo, al ser un ser creado y no ser creador, es solamente un imitador de los creyentes y de la iglesia de Cristo. La cizaña representa aquellas personas que sirven de tropiezo a los hijos del reino y hacen iniquidad. Entre ellos están
los herejes, que son aquellos hombres y mujeres que deciden seguir sus propias opiniones antes que la opinión de Dios. También están todas aquellas personas que siembran discordia, que siembran conflicto, pelea, que causan confusión, que tientan a los creyentes y utilizan mal la palabra de Dios, atribuyendo más experiencia personal que enseñanza basada 100% en la Biblia. El tercer aspecto que nos enseña esta parábola es que Dios es paciente y permite que permanezcan juntos el trigo y la cizaña hasta la siega. Él no quiere que el trigo, sus hijos, sufran ningún daño. Soporta a la cizaña y al daño que le causa al trigo. Es por eso que Pablo habla constantemente de alejarse de aquellas personas que viven desordenadamente. Vámonos a un ratito. Bueno, se los voy a citar. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, dice el apóstol Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y Primera de Corintios 5:11 al 13 nos dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro o idólatra, maldiciente, borracho o ladrón. Con el tal, ni aun comas, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Al hablar la palabra de apartarse o alejarse, se está refiriendo que es mejor que cada uno de nosotros nos mantengamos lejos de aquello que puede ser una piedra de tropiezo, una ocasión de caer. Ya que la palabra también en Primera de Corintios 10:12 nos dice claramente, sí, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que comprender que no es misión nuestra, hermanos y hermanas, perseguir o juzgar a aquellas personas que se hayan viviendo conforme a sus deseos. En Romanos 2:1, la palabra nos dice claramente, por lo cual es inexcusable, dice, es inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas estás haciendo lo mismo. Y el último aspecto a tomar en cuenta de esta parábola es que Jesús nos revela aquí qué ocurrirá en el fin del mundo. Por medio de sus ángeles, el Hijo del Hombre limpiará todo lo impuro y lo echará al horno de fuego, el infierno. Los condenados se hundirán en una desesperación y en una rabia impotente, mientras que los justos van a resplandecer como el sol en el reino de su Padre celestial. Es importante, queridos hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros comprendamos que en medio de cada lugar en el que Dios nos ha puesto, existen personas que persiguen el bien y que siguen los preceptos de Dios, pero también hay personas que persiguen al mal, que disfrutan de sus deseos pecaminosos y ayudan a incrementar la maldad. Dios en esta noche nos está haciendo un llamado muy importante. Nos está llamando a ver si realmente somos trigo o cizaña. Si solamente aparentamos algo o si realmente hemos rendido nuestras vidas y nuestro corazón completamente a Cristo. Si nuestro comportamiento y acciones reflejan una actitud de corazón temeroso de Dios,
En Efesios 5, 1 al 4, la palabra de Dios nos dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos llamó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Efesios 5, 3, 4. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Yo los animo, queridos hermanos y hermanas, a que cada uno de nosotros le pidamos al Espíritu Santo que escudriñe en lo más profundo de nuestros corazones, que nos encamine y nos ayude a tener una relación real y verdadera con Dios y a decirle a Dios lo que ha dicho el rey David en el Salmo 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad, si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Queridos hermanos, oremos fervientemente por todos aquellos hermanos que están viviendo una religión y no una relación con nuestro Padre Celestial, que no han comprendido aún que Dios no solo quiere ser una parte en ellos, sino ser todo en ellos y para ellos. Y de la misma forma, oremos al Señor y pidámosle que Él siempre nos mantenga sembrados como la buena semilla. Agradezcamos al Señor por esta palabra y pidámosle al Señor que realmente Él nos vaya alimentando más y más y nos vaya capacitando por medio de su Espíritu Santo para comprender muchas cosas. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.